Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos, mis hermanas, a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y hemos iniciado con todos ustedes en el programa anterior un tema, el tema de la conversión en la iglesia primitiva. Cómo los cristianos y las cristianas lograron conquistar el imperio romano y transformarlo desde dentro. Por tanto, haremos una serie de programas en torno a este tema, tratando de abarcar todos los aspectos diversos que abarcan la conversión cristiana. Un tema muy poco tratado y conocido de manera llana y popular. Y eso es lo que estaremos tratando de hacerle llegar a todos ustedes. Hoy hablaremos de la conversión en las religiones paganas. Lo primero es que la idea de conversión en el sentido que le damos hoy día a estas palabras ha sido durante mucho tiempo absolutamente extraña a la mentalidad grecorromana hasta la irrupción del cristianismo. Jamás se había visto, ni siquiera imaginado a un hombre que renunciara a la religión de su ciudad natal y de sus antepasados para entregarse de todo corazón de una manera exclusiva a una religión diferente. Para descubrir un fenómeno así hay que esperar a que Cristo haya declarado irreconciliable el servir al mismo tiempo dos amos. Se hace necesaria la opción por uno de ellos, porque no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y a dos amos al mismo tiempo, porque amará a uno y odiará al otro. Y San Pablo ha precisado el sentido de esta opción cuando le escribe a los Corintios, citamos: ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo con Belial? ¿Qué comunicación entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios vivo, dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, de los versos 14-17. Las religiones antiguas se hallan ligadas de manera indisoluble a la vida familiar y civil. Todo hombre libre lo es precisamente porque forma parte de una familia y de una sociedad. Honra a los dioses protectores de esta, puesto que al hablar de los dioses en una persona libre, tenemos que hablar de tres niveles de adoración. El primer nivel son los dioses paternos, los dioses de la familia. El segundo nivel son los dioses de la ciudad. Y el tercer nivel son los dioses del imperio. Por tanto, desde el mismo momento en que uno nace, lo presentan en el altar donde se veneran los genios titulares de su raza. Y esto los reconocen y lo adoptan de alguna manera e inmediatamente los inscriben en los registros de la fatría en Atenas y en la gens en Roma. Ceremonia que se renovará por primera vez cuando se le corta el cabello y pasa a ser el número de los éfebos o se viste con la toga viril, porque la religión no está separada de la vida de la ciudad. Así es que en Atenas, el arconte epónimo organiza y preside los juegos sagrados dionisíacos y los de Talgelios dirige las procesiones celebradas en honor de Zeus Soter y de Asclepios. El arconte rey guardián del culto preside la fiesta de Eleusis y el Heleneas. Los estrategas ofrecen sacrificios a los dioses antes y después de las expediciones, así como también en las grandes fiestas dedicadas al dios Dionisio, el dios del vino y de las mujeres. El culto y la política se hallan tan estrechamente unidos en los siglos V y IV antes de Cristo, que el tesoro de la ciudad y de los aliados se deposita en el Hippostodomus del Paternón,
Y los funcionarios encargados de las finanzas se llaman intendentes de las riquezas sagradas de Atenas y de los demás dioses. Lo mismo podemos decir de Roma. El Rex Sacrorum ostenta la presidencia nominal del colegio sacerdotal y da su nombre al año. Y no pueden reunirse los comicios ni celebrarse las elecciones antes de que se haya consultado los algures, y solo los días fastos podían elegirse para estas importantes operaciones. Ya se tratara de declarar la guerra, de librar una batalla, de firmar un tratado, habían de celebrarse en nombre del Estado, rito fijado por una tradición de la que eran custodios los sacerdotes, que eran funcionarios reales, para ser propicio a las divinidades. La vida de la ciudad es esencialmente religiosa y puede decirse que el ciudadano se encuentra adscrito por definición al servicio de los dioses nacionales. Cuanto más participe en los asuntos de la ciudad, cuanto más sube en la magistratura, mayor es también la solidaridad con los santuarios locales y la religión nacional. El hombre que no es ciudadano, el extranjero, por lo menos en algunos casos está más cerca del animal que del hombre, como es el caso de los esclavos. Estos no son personas, sino cosas, bienes de propiedad que se venden o se compran, que se utilizan a discreción y de lo que uno se separa en cuanto ya no se lo necesita, pues la ley no reconoce al esclavo ningún derecho civil o religioso. Como no se le autoriza a fundar una familia, tampoco se le permite adherirse a los cultos nacionales. Sin embargo, como muchos de ellos han sido hombres libres antes de caer en la esclavitud, conservan sus aspiraciones, mantienen y practican las religiones de su país de origen. Citamos: no empleamos en nuestras casas, escribe Tácito, más que siervos bárbaros. Su rito nada tienen de común con los nuestros. Acuden a religiones extranjeras o bien no practican ninguna. Los extranjeros son quienes introdujeron en todas las ciudades del Imperio Romano los cultos orientales y quienes se convirtieron en sus mejores propagandistas. Las religiones antiguas eran inseparables de la vida política y de la vida del Estado. Introducían nuevos dioses al panteón si lo estimaban conveniente, pues los dioses de los pueblos vencidos eran llevados como esclavos al igual que el de los hombres, al igual que a los hombres. Sin dejarles de temer, se adquiere la costumbre de venerarlos con los otros dioses ya existentes. Y se les suplica que concedan en lo sucesivo su protección a sus nuevos fieles. Todos estos procedimientos se llevan a cabo especialmente en Roma, donde la pobreza de la religión primitiva hace más fácil la aceptación de los dioses de Grecia primero y luego los dioses del Oriente. Desde los comienzos del siglo IV a.C. se invita a las divinidades griegas establecidas en Roma a los banquetes. Se crean para ellos sacerdotes especiales que custodian los libros. Para el siglo III a.C. llegó un momento en que se fusionaron los dioses griegos con los dioses romanos, creando incluso dificultades para distinguir unos de otros, lo que demuestra de manera elocuente la capacidad de adaptación casi ilimitada que aún las mismas religiones oficiales poseían. Vamos a seguir hablando y desarrollando este tema, hermanos y hermanas, de la conversión en las religiones paganas. No se aparten de su televisor.
los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos profundizando con todos ustedes, hermanos y hermanas, el tema de la conversión en la iglesia primitiva. Y concretamente hoy estamos desarrollando el tema de la conversión en las religiones greco-romanas. Y por tanto, estamos dialogando cómo tan fácilmente una persona a otra podía adoptar otra religión sin dejar la que ya poseía. En el caso del siglo III, en Roma, ya no se distinguían claramente entre los dioses griegos y los dioses romanos. Hubo una simbiosis de las religiones oficiales. En cambio, los individuos pueden adorar en privado a todos los dioses que quieran y adoptarlos siempre y cuando cumplan con las reglas a las cuales están obligados para mantener el orden público y permanecer fiel a los cultos que promueve el Estado y la ciudad. No hay derecho a dispensarse de las ceremonias legalmente obligatorias. Darse de baja a la religión es darse de baja de la ciudad, quedando libre para elegir en el mundo celeste los protectores que quiera y practicar el culto que considere mejor en el ámbito de lo privado. En el ámbito de lo público prevalecen los dioses de la ciudad y los dioses del Estado, del imperio. En los albores de la era cristiana, todos los países de la cuenca del Mediterráneo se hallaban invadidos por las religiones orientales y mistéricas. No hay divinidad que no encuentre adoradores fervorosos en Atenas o en Roma. Cuando la dinastía de los severos recibe el poder imperial, la moda y el favor de los soberanos ayudan al desarrollo del sincretismo religioso y los emperadores dan el ejemplo, porque mientras Dios se tengan, más seguridades hay de la protección divina. A finales del siglo IV antes de Cristo, la piedad pagana se encuentra más exasperada que nunca. Se multiplican sin cuento los ritos de iniciación en los misterios extranjeros que el Oriente ha dado a conocer a Roma. ¿Cómo podríamos hablar de conversión en las religiones paganas? Ya se trate de los cultos oficiales o de los misterios orientales, cuyo auge es cada vez mayor a medida que nos vamos aproximando a la era cristiana. La conversión ya se sabe que es una ruptura con el pasado, un don total del alma a una nueva forma de vida. Y esto es lo que jamás ha exigido a sus fieles el paganismo. Prácticamente era imposible renunciar a la religión de la familia y de la ciudad, sin excluirse de una manera completa, total y definitiva de su medio social. Existían consecuencias trágicas para quienes pretendiesen autoexcluirse al poder de todos los derechos sobre el agua y el fuego, es decir, sobre los elementos más indispensables que poseía la religión en aquel tiempo. Pues era tan indispensable para la vida, pues desde ahora en adelante ya no tiene patria, ni familia, ni religión, a la hora de abandonar los dioses familiares, los dioses de la ciudad o los dioses del imperio. Se haya condenado a la soledad, es decir, a una vida más insoportable que la muerte misma. Los dioses paganos no son como Yahvé en el judaísmo, dioses celosos, lejos de exigir a sus fieles un culto exclusivo, soportan sin ninguna contrariedad vecinos que no podían ser rivales. En general, cada ciudad tiene su divinidad protectora a la que le rinde un culto especial. Y cuando usted sale de una ciudad, abandona los dioses de esa ciudad y al llegar a la ciudad siguiente,
adopta los dioses de la ciudad que los recibe, prevaleciendo los dioses del Estado, del imperio. En general, cada ciudad tiene su divinidad protectora a la que se le rinde un culto especial, que es su símbolo vivo, que reina en las alturas, la Acrópolis, que en las monedas aparece como la imagen misma del Estado. Así Atena en Atenas, Artemis en Éfeso, Apolo en Cirene. Pero no adora únicamente a esta divinidad de la ciudad de la que es protectora. Muchas otras tienen junto a ella sus templos y sus altares que reclaman la piedad de los fieles. Y son los mismos hombres los que les rinden homenaje a uno y a otros dioses sin ningún escrúpulo o remordimiento. En la época imperial, el culto de Roma y de Augusto se sobreponen por doquier a las religiones tradicionales y es el símbolo expresivo del afecto a la patria romana, pero no la sustituye. En ningún momento siente la ambición de reemplazarla. Nacido en Oriente bajo la impresión de la felicidad que produce la paz, finalmente recuperado tras interminables guerras, no tarda en difundirse, incluso en ser impuesto como una expresión de lealtad civil, tanto como de fidelidad religiosa. Pobre del que la rechazara, se colocaría fuera de la ciudad, es decir, fuera del orden civilizado. Toda conversión supone un cambio interior. No se trata solamente de la modificación de una actitud, la transformación de un gesto, la sustitución de una ceremonia por otra. Se trata de una renovación del alma que se separa del pasado para inaugurar una nueva existencia. Desde este punto de vista, sobre todo, no ofrecen las religiones paganas ningún elemento susceptible de ajustarse a esta definición, ya que lo esencial de las religiones consiste en practicar con exactitud las ceremonias impuestas por el uso. Pues Barron afirma: a cada uno le conviene saber y administrar lo que es, qué dioses adorar, qué ritos sagrados y sacrificios realizar. Y Cicerón dice que la santidad es la ciencia de lo ritual. Y Lactancio llegará a afirmar que para los romanos toda la religión consiste en realizar ritos puramente corporales. Tan complicados son los ritos que el que ora tiene a menudo a dos sacerdotes junto a sí, uno que le dicte la fórmula a pronunciar y otro que le sigue en el libro para asesorarse de que se le repite fielmente. Y de tal modo se hayan hipnotizado los romanos con estas fórmulas que las siguen conservando, siendo así que su sentido se perdió hace tiempo. La religión así entendida es puro formalismo. Y lo mismo ocurre entre los griegos, donde la ciencia adivina dependía de la virtud de la piedad, la cual también es parte de la justicia, pues hay que dar a los dioses lo que les es debido. Más exactamente, hay que darle a los dioses al saber decir y hacer lo que es agradable a los dioses, ya sea el orar, ya sea el sacrificar. Eso es lo piadoso, lo que asegura la salvación de las familias y de las sociedades. Lo contrario es impío. De ahí proceden las subversiones y las ruinas. La piedad es una especie de ciencia de los sacrificios y de las oraciones. La piedad es la ciencia de lo presente y de las peticiones que han de hacerse a los dioses, según explica Platón. No se vaya a pedir sentimientos profundos, ni una piedad interior. Basta con las ceremonias se hagan bien y las oraciones se redacten conforme a los formularios de las ceremonias públicas. Seguiremos profundizando en este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo programa. Que el Señor me le bendiga, me le colme de gracia y le llene de ternura.